Mientras tanto, mientras digo esto, se va sumando a la mesa Lucía Crivelli, nuestra neuropsicóloga, que la extrañamos porque estuvo de viaje, anduvo por Perú, no sé, ¿por dónde andaba Lucía Crivelli? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Lu. Bien, anduve por Lima. Por Lima. Trabajando ahí en un congreso de Alzheimer, muy interesante. Bueno, muy bien, muy interesante, pero es más interesante esto, ¿cuánto decimos sin hablar? Sí. ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto nos deschavamos también? ¿Cuánto nos delata el movimiento, la mirada, lo que no podemos controlar? Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal es una dimensión de nuestra comunicación humana que está siempre participando de cómo comunicamos, pero lo hace de manera inconsciente y constituye casi el 70% de lo que nosotros comunicamos. Sin embargo, no lo controlamos tanto. Y por eso está esta fantasía de que podemos leer a las personas a través de su cuerpo. Claro. Pero podemos interpretar algunas cosas a través de los gestos de las personas, de sus expresiones faciales, de su postura, de la forma en que se visten, pero también podemos modificar lo que nosotros sentimos a partir del lenguaje corporal, y eso es también muy interesante. O sea, el lenguaje corporal transmite nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, las intenciones, pero también, si nosotros modificamos el lenguaje corporal, podemos modificar las emociones. Claro, pero es más profundo que lo que se ve, ¿no? Porque uno puede ser medio torpe. ¿Entendés? No estamos hablando de eso, de la torpeza o de, no sé, de cosas que uno repite sin querer. Es algo disparado por algo que sucede y no se puede contener. ¿Me explico la pregunta? ¿No? Estoy pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo lo contengo? Está muy cableado, sí. Uno habla de lenguaje corporal y enseguida empieza a pensarse. Ver cómo está parado, cómo está sentado, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están las manos? La verdad que el lenguaje corporal tiene como 3 vínculos con el cerebro más reptiliano o más primitivo, donde el lenguaje se comunica con, digamos, la reacción automática. Sí, claro. Cuando alguien se me acerca, me alejo automáticamente de ese tipo de reacciones. Después el cerebro más emocional, que es la parte límbica del cerebro, que es ahí donde yo, cuando vos me decís algo de una manera cálida, me siento reconfortada, o si sos agresivo, me asusto. Claro. Y después con la corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro y es la parte que puede regular las emociones. O sea, hay una parte de mi cerebro que puede controlar... Perdón, estoy medio afónica. Sí, no. Se nota que ando. Me enfermé. Sí. Estamos todos iguales, ¿eh? No soy el único, entonces. Puedo controlar mis impulsos y mis emociones, ¿no? Claro. Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre el cerebro y el cuerpo. Claro. Y ese vínculo está mediado también por lo que digo. Entonces, cuando trato de leer a una persona, lo más importante es ver si lo que dice, las palabras que elige, son consistentes con el cuerpo. Claro, hay una cosa en la que cuando uno, por más tensión, por más coacheado que está, lo pienso mucho en los políticos, ¿no, Ramón? Por más coacheados que estén, por más entrenados que estén para decir una cosa, cuando el cuerpo, la gestualidad, la manera, todo dice otra, hay una barrera enorme, ¿no? Increíble. Como todas las palabras se desarman en un segundo si no hay consistencia con lo que está pasando. Perdón, con pasó la hace actitud 20 corporal. minutos el lenguaje corporal de Larreta, cuando Gonza hablaba de la derrota del PRO de todas las comunas, el gesto de Larreta fue... Se notó. Que yo digo, bueno, aflojá el gesto por lo menos. No quiero marcar eso, pero fue espontáneo, le salió el lenguaje corporal. Claro, eso se llama microexpresiones. O sea, el lenguaje corporal tiene varios elementos. Una son las expresiones faciales grandes, como la sonrisa. Hay una sonrisa que es la famosa, que es la sonrisa de Duchenne, que es cuando yo sonrío con la boca y con los ojos, ¿no? Que hago como así. Verdadera, supuestamente. Y después están las sonrisas falsas, que son como más ¿La sonrisa de quién? ¿Quién es Duchenne? Duchenne es el descubridor de esta sonrisa. Es una sonrisa entregada. Claro, con toda la cara, con los ojos, con la frente, toda completa. Claro. Entonces están todas las expresiones faciales que son francas y que responden a 7 emociones principales. A ver. Son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el disgusto y el asco, ¿no? Esas son las 7 emociones principales. Pero a veces aparecen lo que llaman microexpresiones, que es lo que vos detectabas. Claro. Que son expresiones que duran una fracción de segundo. Una fracción. Donde se escapa una emoción que yo quiero ocultar. A veces del otro y a veces de mí mismo.
A veces no la quiero admitir. Claro. Que tú, no sé, vos me contás algo malo y a mí en realidad me pone contenta. Claro. Entonces como que lo transmito un poquito con la cara, pero después, bueno, me reincorporo y actúo de manera correcta, ¿no? Estoy pensando que el lenguaje corporal es medio irrefrenable, ¿no? Y que muchas veces los que tienen que comunicar algo, los políticos, por ejemplo, que tienen que seducir, tienen que luchar contra algo que no pueden detener, ¿entendés? Que es como que yo soy malhumorado, pero tengo que ser buen humorado, claro. Pero tengo que reír, obvio. Pero yo soy un amargo, ¿entendés? Pero tengo que ser buen humorado porque tengo que comunicar. Entonces debe ser un gran torbellino interno, ¿no? Algo que, sí. ¿no? Hay un discurso muy famoso que es el de Clinton, cuando él se para frente a las cámaras y dice que no abusó de Mónica Lewinsky, sí. ¿no? Que no miente, que jamás la hizo mentir a ella y que tiene que volver a trabajar para los americanos. Y el hombre mira las cámaras, mira a los periodistas, hace los gestos que tiene que hacer con la mano, lo hace perfecto. Perfecto. Y ese hombre fue entrenado, por ejemplo. Claro. Se puede entrenar el lenguaje para decir un discurso. Decir, no comete errores. No. Lo analizaron miles y miles de veces. Cada microexpresión de su cara es correcta. Pero eso es una cosa como impostada y actuada y ensayada. Ahora, por ejemplo, otra... Y que no tiene tolerancia a que haya una pregunta, o sea, eso es un discurso, ¿no? No puede ser una conferencia de prensa. O sea, como no... Si tiene que ser unilateral para que no se quiebre ese entrenamiento. Ayúdame a llevarlo a lo personal. Sí. ¿Cómo hacemos? Porque una cosa es el coacheo, otra cosa es cuando tu pareja te dice, dale, ¿qué estás pensando? Nada, te juro que nada. Y él sale solo. Hay muchas cosas para saber sobre el lenguaje corporal que son divertidas. Lo primero que hay que saber que el lenguaje corporal lo interpretamos en contexto. O sea, no quiere decir que yo esté con los brazos cruzados, no quiere decir que yo esté enojada, ni que esté a la defensiva. Claro. Por ahí cruzo los brazos simplemente porque estoy más cómoda. ¿Sí? Como un lugar o como un gesto de autopacificación se llama, como autoconfort, para sentirme mejor. ¿Sí? Lo mismo cuando me toco la nariz o me toco la boca. Hay gente que lo hace simplemente por costumbre, por ansiedad, por comodidad, ¿no? Pero dentro de, digamos, las generalidades de la ley, hay algunas cosas que se pueden saber sobre el lenguaje corporal. A ver. Por ejemplo, una cosa que se sabe mucho es que los pies y las manos no mienten. Mienten mucho menos que la cara. Nosotros estamos mucho más alerta a los gestos que hacemos con la cara. Sin embargo, no tanto con los pies. Y si vemos en una reunión social, no acá que estamos todos sentados, orientados específicamente, pero en una reunión social, generalmente los pies están orientados hacia la persona que nos interesa escuchar. Wow. Ah, mirá. Entonces, cuando dos personas se gustan o se interesan, generalmente tienen los pies así, como orientados, mirándose. Cuando una persona te está hablando, pero no te interesa tanto, por ahí tenés los pies para el otro lado y la estás mirando, pero en el fondo te querés ir, ¿no? Mira, como que eso mirá. Datazo. Necesitamos más de esos, O sea, como que somos medio nuestro propio emoji. Como yo sería una karoji y... ¿no? Como que nos mandamos en A vos cara. la cara te vende, a mí la cara vos sos muy transparente. Siempre, absolutamente siempre. Tampoco quiero esconder demasiado. Claro, porque, no tenés nada que esconder. Bien o mal de contarle a la gente cosas y saber que vienes de un lugar al menos honesto intelectualmente, pero a veces sí hace falta preservarse un poco más. ¿Cuáles son las estrategias para eso? Bueno, algunas cositas podemos saber controlar. Por ejemplo, cosas como lo que le decía de las manos y los pies que no mienten. Bueno, tratar de empezar a controlarlos. Las manos generalmente transmiten el pensamiento, pero también lo generan. Si vos te fijas, las personas que hablan por teléfono, generalmente hacen gestos mientras hablan por teléfono, porque los ayuda a construir el mensaje. ¿Sí? Después hay gestos como, por ejemplo, tocarse el cuello, ¿sí? Que tienen que ver con la duda. Mira. Muchas veces cuando uno está dudando lo que dice, se toca el cuello. Mira. O, por ejemplo, cuando frotas las manos, generalmente es porque estás tratando de convencer a alguien de algo. Y apretar así un poquito cuando apretás. Tenía un jefe en medios que yo lo veía, me sentaba al lado y cuando estaba al aire, yo veía que hacía así, yo decía, listo, se picó todo. Hace silencio y va a pasar. Y yo veía que hacía así, apretaba. Generalmente los gestos en realidad no son ni mentirosos ni verdaderos, sino que hablan de confort y disconfort. Y todos los gestos que tienen que ver con apretarse o moverse, ¿no? Tocarse los anillos, ese tipo de cosas, tienen que ver con ansiedad. Y esa ansiedad puede ser expectativa porque quiero participar de la conversación y quiero que me toque hablar, o puede ser algo negativo. Como esto me está haciendo mal, me quiero ir.
Claro. Así como dijiste esa de los pies orientados hacia un lugar y otro, las manos, por ejemplo, ¿qué delatan? Las manos, por ejemplo, cuando están las palmas hacia arriba, ¿no? Que generalmente la gente cuando habla y quiere transmitir una linda idea lo hace hacia arriba, es como amistoso, dar la bienvenida, ¿no? Lindos mensajes. Las manos hacia abajo son mucho más negativas y más directivas, ¿no? Claro. Ah, mira. Lo Vos sí mismo se lo que- usas un montón. Ella, no, Las dos. Montón. Uso mucho esta, pero también a veces como, Mucho che, para- esto es así. Como... Cuando venga el político debería saberlo. Cuando Caro lo mira y dice, te quiero hacer una pregunta. Claro, se siente culpable. Esto es delicado, porque estar consciente de lo que significa cada cosa que hacemos es terrible. Bueno, Sí. Ahí hay un tema que es muy lindo, que es el tema de la otra dirección. O sea, estamos hablando de cómo las emociones se transmiten a través de los gestos, ¿no? Sí. Claro. Pero también los gestos pueden cambiar las emociones, que era un poco lo que hablábamos al Eso principio. me encanta. Entonces hay unas investigaciones sobre cómo cuando nosotros cambiamos la forma en que nos paramos y nos movemos, Sí. podemos cambiar cómo nos sentimos. Hay una muy famosa que se hizo en los años 80 que era darle a un grupo de personas un lápiz para que se pongan en la boca. Y eso los forzaba a sonreír mientras leían un cómic. Y a otras personas le daban un lápiz para que en vez de morderlo lo pongan entre los labios. Y los obligaba a estar serios Claro. mientras leían el cómic. Y las personas que se habían puesto el lápiz mordiendo y sonriendo encontraban los cómics mucho más graciosos. Mira. Después hay otra Toma. muy famosa de una TED Talk que lidera Amy Cuddy, que es una investigadora de Harvard, de la Business School, que cuenta que a un grupo de personas les pidió que se pongan en posiciones de poder, ¿no? Posiciones abiertas, que tienen más que ver con el lenguaje que usan los primates, ¿no? Sí. Posiciones que tienen que ver con, por ejemplo, las manos en forma de jarra, ¿sí? Los brazos abiertos así, o simplemente extendidos en un sillón durante 2 minutos. Y otro grupo de personas, posiciones inversas, como retraídas, ¿no? Mirando el celular hacia abajo. Y midió la testosterona, que es la hormona de la dominancia y el control, y el cortisol, antes y después de esto. Y encontró que las personas que en la porción de dominancia, así, ¿no? No solamente les bajaba el cortisol, o sea, les bajaba el estrés, y les subía la testosterona, se ponían más dominantes, sino que en una prueba de toma de decisiones, tomaban decisiones más arriesgadas. Entonces empezó toda una escuela de la terapia basada en la conducta y tratar de, con tus posturas, cambiar la forma en que te sentís. Entonces, por ejemplo, la gente con estrés postraumático, que es gente que viene de eventos que arrasaron con su integridad, digamos, en temas de salud mental, por participar en asaltos, episodios de violencia, guerras, ¿no? Y tienen como estas oleadas de ansiedad, les enseñan a manejar su cuerpo en esos momentos. Y eso cambia la forma en que se sienten. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Genial. Tremendo. Qué bárbaro. Tremendo. Algo similar sucede con la sonrisa. Bueno, contabas recién el ejemplo del cómic, pero no Sí. quiero ser una cultora del fingilo hasta que te lo creas, digamos. Fake it till you make it. Pero hay algo de eso como, bueno, vengo de una racha mala, de un fin de semana malo o de una serie de malos días. Hoy voy a sonreír un poquito forzando la nota y medio te lo crees. O sea, Y bueno, es que sí, El cuerpo es que le avisa al cerebro. La unión es bidireccional, o sea, el cerebro se comunica con el cuerpo y el cuerpo con el cerebro y nos mandamos mensajes todo el tiempo. Claro. Por eso es que el cuerpo automáticamente muestra las emociones cuando hacemos gestos y por eso es que si cambiamos los gestos, un Claro. poquito podemos cambiar cómo nos sentimos, ¿no? Mi Claro. profesor de yoga siempre dice eso y sí, sí. Bueno, el yoga es un buen ejemplo, Que sí. como estás haciendo una postura que está muy forzada y demás, y como la cara tiene que sonreír, como Claro, pone claro. como mucho foco en eso y es verdad que es desestresante. Y hay algunos ejercicios también de mindfulness y demás, de como levantarte a la mañana, sonreír, mirar para arriba y estirar los brazos, como una cosa que le dé al cuerpo señal de energía buena, ¿no? Sí. De todas esas 7 que mencionaste, que eran esas Emociones. esas Las 7 emociones básicas. ¿Hay un ranking de cuál es la más manejable a la menos Claro. manejable? Ajá. Sí, todas las emociones positivas, como por ejemplo la alegría o la sorpresa, Sí. son mucho más fáciles de identificar en los demás y de controlar en uno mismo. De controlar, mira. Claro. Es como que son más transparentes. Ujú. Entonces yo las puedo inhibir mucho más fácilmente y las puedo reconocer en otras personas. En cambio, las negativas, por ejemplo, la preocupación, el miedo y la tristeza se confunden generalmente. Y en diferentes culturas se confunden de diferentes formas. Y también es distinto en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tenemos mejor lectura emocional que los hombres.
en todas las culturas. Sí. Nosotros publicamos un paper sobre este tema en 7 países distintos y este resultado se repite de maneras sutilmente distintas, pero en todos los países. Las mujeres siempre diferencian mejor las emociones negativas unas de otras que los hombres. ¿Qué pasa con la separación o la compartimentalización de las emociones? Fuertes. Con esto te quiero decir la capacidad que tenemos mujeres y hombres de hacer separaciones operativas, le dicen en psicología, ¿no? Sí. Como decir, bueno, me está pasando todo esto, pero ahora me doy vuelta estoy en Infobae en vivo y ¿Se entiende? Sí. ¿Hay una diferencia de capacidad de disociación en hombres y mujeres? La verdad que no he leído ninguna publicación al respecto como para decírtelo. Lo que sí sabemos es Hay mucha creencia popular sobre el tema, como que los hombres tienen cierta tendencia a disociarse más fácilmente. ¿Es así? Lo que sí sabemos es que las mujeres las confunden menos, o sea, las pueden identificar mejor. Ahora, si después de eso las pueden controlar mejor en un contexto donde tienen que reprimirlas o sesgarlas o orientarlas, la verdad que eso no lo sé. Pero sí que las mujeres podemos reconocer más fácilmente las emociones conflictivas, las que son primas hermanas y están cerca. Por ejemplo, la tristeza y el miedo, ¿no? Que tienen semblantes parecidos e incluso expresiones similares en el cuerpo. A ver si te entiendo bien, ¿podemos diferenciar mejor tristeza y miedo que los hombres? Exactamente. Los hombres se dan cuenta que hay algo negativo transcurriendo. Algo le pasa. No sé si está triste, está asustada. ¿Qué le pasa? ¿No? Sí. Ramón siente que lo estás describiendo. Siento que le voy a mandar este corte a Vicky y le voy a decir, acá entendí todo, amor, te juro que algo le pasa. Qué interesante el tema de la intuición, ¿no? De ser intuitivo de los movimientos del otro, ¿no? Sí. Me parece como alucinante cuando uno tiene, o la gente que tiene la capacidad de adivinar. También está o sea, si la gente quiere, por ejemplo, empezar a leer a otras personas, es importante hacer el ejercicio de conectarse con el lenguaje corporal del otro. O sea, yo generalmente te estoy hablando a vos y yo te miro a los ojos. Y me conecto con ese aspecto de tu lenguaje corporal. Pero yo puedo mirarte más de lejos y mirarte con detenimiento y darme cuenta de más cosas. Claro. Por ejemplo, hay mucho seguimiento a parejas de la farándula. La pareja de Lady Di con el príncipe Carlos fue muy seguida desde el lenguaje corporal. Tremendo. Todo el tiempo mostraban fotos de ellos dándose como la espalda, así, ¿no? Sí. Desinteresados, mirando a diferentes lados. Me hiciste acordar lados. a Menem y Boloco y esos besos que él le daba. Esos que no se daban. Que no se daban. Claro. ¿Tiene alguna consecuencia reprimirlo? Sí. Porque viste, cuando yo crecí que no se note, de los 4 del más llorón y era como, dale, no seas llorón. Ajá. Y muchas veces fue reprimir. ¿La consecuencia es qué? Reprimir La represión del lenguaje corporal hacia la represión de las emociones reales. Esta vía que decíamos de que si modifico para bien mi conducta, por ejemplo, se recomienda mucho esto de las posturas de poder. Fake it till you make it, como decía ella, ¿no? Hacer posturas que duran 2 minutos antes de una presentación en público, antes de dar una clase, ¿sí? Antes de una entrevista de trabajo. Encerrarse en un baño y hacer la postura de la Mujer Maravilla. Sí. O la postura de la Victoria, ¿sí? Son posturas que además se ha estudiado que son innatas. Vos sabés que incluso los deportistas no videntes, que han nacido no videntes, cuando llegan a la meta, hacen así. Claro. Es impresionante. Claro, ¿sí? no vieron a nadie hacer eso. Y los primates hacen lo mismo. ¿sí? Mirá. Hacen así cuando ganan, ¿sí? Mirá. Las dos, o sea, antes de salir al aire, mañana... Claro. Mañana, todos así, todos como así. 4 psiquiatras. Y esto hace que te baje el cortisol, te baje el estrés y te suba la testosterona, lo que hablábamos antes. Mirá. Abrirte, ponerte en posiciones de poder. Y en su reverso, como decía Ramón, cuando yo reprimo las emociones, también puedo modificar, digamos, reprimo el lenguaje corporal, la gestualidad, mi postura, puedo reprimir las emociones, puedo cambiarlas. ¿sí? ¿Saben quién es bueno reprimiendo emociones? ¿Quién? Vladimir Putin, que en este momento está hablando con Trump, empezó oficialmente la conversación. Listo. Tenemos apertura mañana, amoroso. Gracias, ya Lucía. empezó hace 8 Nos meses. vamos ahora pensando cómo nos movemos, qué hacemos, qué decimos cuando alguna no manera estamos lo hablando. Gracias. No, pero ya empezó. Lucía Crivelli nos Siempre. acompañó en el cierre de esta mañana y